Saludos, buenos días. Gracias por compartir con nosotros este programa Foro de Opinión, que cada mañana a partir de las 7 estamos en los canales 12 y 45 de Teleradio América y sus redes sociales. Hoy queremos compartir el espacio con nuestra colega, amiga Yaniri y también con Edward, que está formalmente integrado a la labor de Foro. Se escapa a veces, pero él retorna. Claro, esta es mi casa. El hijo bueno, su casa vuelve. Saludos a Rubén, saludos a la señora Febrillet. Un placer compartir el programa en el día de hoy con ella y con todos los amigos televidentes que nos siguen día tras día a través de Teleradio Américas en todo el mundo. Tengo un reporte, Rubén, desde Lawrence, en Massachusetts, que ven el programa y se enteran de lo que pasa en la República Dominicana a través de Foro de Opinión. Buenos días, Febrillet. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Buenos días, Rubén. Buenos días, Edward. Aquí hay dos generaciones de Foro de Opinión, la primera y la segunda generación. De verdad que estamos agradecidos de Sí, Dios. claro. Rubén Tejeda es la primera, luego va usted y yo, que soy el que está comenzando ahora. Es parte de la primera. Saludar a todas las personas que nos sintonizan en todo el país y, como dices, así también en el extranjero. Agradecidos de Dios, como siempre, de poder compartir con ustedes temas de mucho interés para cada uno de los ciudadanos dominicanos que, como les dije, están en todo el mundo. Antes que Rubén comience con su guión, ¿verdad?, establecido, una semana muy movida en la República Dominicana, mucha información en lo judicial, en la Cámara de Diputados, las tres causales, el tema del COVID sigue causando estragos. Hay una reunión hoy en el Palacio Nacional donde se prevé, uno proyecta que se van a tomar algunas medidas adicionales con el tema del COVID, que está volviendo como a subir los numeritos. Bueno, usted bien lo eso dijo, era lo que no queríamos. Usted bien lo dijo, hay un guión, tiene esos temas. Yo lo que espero que en ese guión aparezca más adelante las internacionales y los deportes. Él mismo se aparece, él lo pone en el guión, pero al final no da tiempo. Él mismo se ocupa de agotar el tiempo y dice cómo arranca el programa, diciendo que hay un guión, pero él establece el de él. Así son las cosas. Bueno, señores, la procuradora fiscal Jenny Berenice ha dado la información pública de que en la próxima semana se van a ampliar los operativos de persecución contra la corrupción. Sí. La verdad es que yo no sé si es que están bien organizados, se están organizando mejor las autoridades, los fiscales, pero después de la operación denominada Pulpo, la gente había visto como que la persecución a la corrupción había caído en una especie de vacío. Con esta incursión por el personaje involucrado, el hombre más cercano al presidente de la República, porque es el jefe de su seguridad personal, ha caído, está preso y justamente hoy lo vuelven a llevar al tribunal para seguir conociendo lo que se conoce, valga la redundancia, como medida de coerción. A las 10 de la mañana de hoy se le dictará medida de coerción a todos los implicados, que no solamente es Adán Cáceres, sino hay un total de 7. ¿Sabe por qué digo que este anuncio, y extraigo el tema del anuncio de la procuradora Jenny Berenice, es que en la medida que ha ido pasando el tiempo, casi un año, y solo se ha conocido de una acción de carácter judicial, en este caso la que implica a uno de los hermanos del presidente Danilo Medina, Alexis Medina, la población había como perdido un poco la esperanza, la fe de que la corrupción iba a ser perseguida. Porque cayó como un punto muerto. Exactamente, pero además, hay un aspecto que tiene que ver con la gente que tiene demasiada riqueza, que uno sabe que se la robó, porque no han trabajado, ni tienen ninguna empresa, y son gente que de manera ostensible usted ve que hacen una exhibición de recursos materiales que no se corresponden. Entonces la población se va desesperando. A veces uno escucha a algunos teóricos de la movilidad social, del comportamiento social, decir que la corrupción es endémica, que la corrupción es sistémica, que estamos corrompidos por todas partes. Sin embargo, yo creo firmemente que la mayoría, inmensa mayoría de los ciudadanos de este país es gente seria, es gente trabajadora. Hay unos cuantos ladrones de toda índole,
en las religiones, porque usted sabe el delincuente que está metido en la iglesia. En este mismo caso hay una pastora. ¿Me entiende? En este caso, bueno, qué bueno. Algo en la religión, o una supuesta pastora. El mundo empresarial de la República Dominicana es ampliamente gangsteril. Sí. Nadie lo quiere decir, pero la verdad es esa. Usted se va a los bancos, legalmente están estatuidos para estafar a todo el que hace una transacción en un banco, por ejemplo. Ahora, culpa de eso lo tienen los legisladores que lo hemos gastado, y han sido un grupo de chotas. Usted sabe lo que es una chota, ¿verdad? Tenemos problemas aquí con la gente que corrompe, que hace propuestas indecorosas a funcionarios públicos y funcionarios públicos que no tienen tampoco la suficiente formación moral de hogar, de pulcritud, ocupando posiciones de principalía, y entonces le meten la mano y los pies también a los fondos del erario público, deteriorando la calidad de vida de la gente. Yo espero que este anuncio que ha hecho Jenny Berenice sea un anuncio que los ciudadanos lo veamos concretizar y que veamos caer mucha gente que nosotros sospechamos que tiene que ver con la corrupción. Porque si no es así, pudiéramos caer en ese limbo que nos llevó la propia Procuraduría cuando fue a la Cámara de Cuentas, y de manera inusual, porque nunca antes en la historia se había dado un hecho de esta naturaleza, y practicaron un allanamiento. Y en el acto, el señor Camacho dijo, uno de los procuradores, que ahí había de todo. Sin embargo, no ha pasado nada. ¿No? Sí. La población no se le puede estar creando expectativas que no se esté en condiciones de cumplir. Todos los ciudadanos, y bajo la presión pública, el clamor popular prácticamente fue que nombró a ese equipo de la Procuraduría. Y el presidente de la República, hay que decir en su beneficio, ha tenido a bien no involucrar el gobierno, sino dejar que ese sistema judicial, aún la Procuraduría que depende del puño, porque con un decreto el presidente destituyen o nombran a un funcionario ahí, se ha alejado y ha dado muestras fehacientes de que no quiere que su gobierno se contamine con ninguna de esas acciones. De manera tal que tanto la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, como los dos procuradores para perseguir la corrupción, Berenice y Camacho, tienen responsabilidad por ser personas de nombradía y de trayectoria, de dar una respuesta de carácter social a este país con el tema de la corrupción. Hay empeño serio por parte del gobierno de crear un escenario hasta educativo. Va a ser obligado, para usted ser empleado, va a ser obligado, si es empleado, a hacer un curso sobre ética en el ejercicio de la función pública, si usted quiere tener un cargo gubernamental. Y qué bueno que es así. Aunque eso a mí no me satisface tampoco, porque aunque ayuda, mucha gente con formación de hogar, con mucha honestidad, su papá y su mamá lo formaron en valores, han llegado a posiciones públicas y se han convertido en delincuentes también. De manera tal que la población en sentido general tiene que saber que robar en los fondos públicos es quitarle oportunidad a la gente pobre. Es quitarle una escuela, es quitarle un camino vecinal, es quitarle medicina en los hospitales, es quitarle la posibilidad al Estado de nombrar un médico, una enfermera. O sea, tiene una secuela de consecuencia haberse robado los fondos públicos. Hay un listado que se publicó en el día de ayer, para concluir por mi parte, permitir que ustedes emitan su juicio también, que yo no sé si es verdad, pero se ha publicado en el día de ayer en las redes un listado de personajes políticos, básicamente vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, a los que se les atribuye fortuna que yo, en mi sano juicio, no me cabe. Porque cuando a mí me dicen que un elemento que ha sido pobre su vida entera, que nunca ha tenido ninguna empresa, que no se ha sacado la loto ni en la República Dominicana ni en ninguna otra parte del mundo, usted me dice a mí que declaró 2.000 millones de pesos. 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones de pesos. Yo creo que para eso no hay que hacer ningún tipo de investigación, simplemente verificar la verdad, apresarlo y quitarle lo robado. Yo estoy conteste con lo que está planteando José Fran, el presidente del BIS, en el sentido de que el gobierno se concentre en recabar los dineros que se han robado, más que perseguir, porque muchas de estas acciones, desde que
contaminan políticamente las acciones judiciales, ahí mismito se perdió el valor de la misma. Bueno, según el expediente de la Procuraduría, la PEPCA, que dirige Wilson Camacho, el señor Adán Cáceres manejó más de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Dice que hay pruebas fulminantes en estas imágenes que veíamos ahí, junto a Jenny Berenice Reynoso, para la acusación. Precisamente la medida de coerción se movió para hoy porque la defensa, o sea, los abogados de los acusados, decía que no tenían muchos datos sobre la acusación y movieron para hoy en horas de la mañana, 10 de la mañana, la medida de coerción. Decía Jenny que va a ser una semana, la próxima semana va a ser muy activa porque estos operativos van a seguir. Fue Antipulpo, ahora fue Coral. ¿Qué es lo que sigue ahora entonces? Bueno, según lo que ha dicho Jenny Berenice, van a seguir en el mar, van a seguir nadando en el mar y van entonces a todos esos pececitos que se han quedado con el dinero de la República Dominicana y que han hecho o han estado involucrados en actos de corrupción. Entendemos que la Procuraduría debería no tomar presión ninguna, ni de los ciudadanos que claman justicia, que claman que se le devuelva lo que esos exfuncionarios y funcionarios se le han robado. No tomarle ese tipo de presión, porque el derecho debe de llevarse a cabo de acuerdo a todo un proceso establecido por las leyes, el Código Penal, la misma Constitución, y entonces requiere de un estudio profundo, de investigaciones profundas, y por tanto no se pueden dejar llevar de la presión. Fíjese cómo Rubén al principio decía que habíamos caído en una especie de limbo con el tema del pulpo y que ahora resurge el tema de la operación Coral. Entendemos que precisamente esas investigaciones que dice Jenny Berenice que se están haciendo y que se han hecho, son las que van a sustentar y poder llegar a la verdad, porque nosotros no es que queremos que nadie esté preso, nosotros tampoco queremos que nadie se tome el dinero público para que luego entonces lo sometan y llegue a la cárcel. Esa no es la finalidad. La finalidad es conocer la verdad de lo que ocurrió, si se robó o no se robó, cuánto se robó y cómo lo hizo para que otra persona no vuelva a repetir lo mismo, porque a veces sucede que quienes que critican tanto lo que hicieron los demás y hasta los persiguen, entonces terminan haciendo lo mismo, que se explique y con la investigación cómo hicieron, cómo pudieron involucrar pastores, militares en un acto de corrupción, porque a veces la gente como que no entiende y eso el Ministerio Público tiene que aclararlo para que eso no se siga repitiendo. La República Dominicana tiene sed de justicia. La República Dominicana quiere ver personas que se han tomado el dinero, que todo el mundo lo sabe, porque ¿cómo pueden justificar esas fortunas? Entonces, la gente lo sabe, la Procuraduría lo sabe, ahora tenemos que probarlo para llevarlo a la cárcel y que el pueblo esté consciente y que también, si se le puede devolver ese dinerito al pueblo para construir hospitales. Aquí se necesitan camas de cuidados intensivos. Aquí hay niños que están enfermos. Se necesita todo aquí. Aquí se necesita de todo, como decía el mismo presidente. Sí. Y más ahora en la era de pandemia. Así es, y más ahora. Pero el tema de salud es el tema que está ahora mismo en debate y por tanto ese dinerito pudiera servirnos a nosotros para cuidarnos en salud. Miren, solo resaltar, este tema de la corrupción, que es un tema que algunas veces se dilucidan públicamente a propósito de situaciones que se originan, en este caso, esta operación, y todo el mundo vuelve y abraza el tema de la corrupción. La gente y el ciudadano común tienen que hacer conciencia del mal que implica haberse estado robando por tanto tiempo los recursos públicos. Cuando un gobierno y todos los gobiernos acuden a préstamos internacionales, endeuda al país. No una deuda que figura en un periódico o que figura en los portales de la plataforma de los bancos internacionales o los bancos normales. Es una deuda que nos colocan a cada uno de los ciudadanos y que nosotros estamos pagando de manera permanente en altos precios en los bienes y servicios que estamos demandando. La gente no tiene la educación suficiente para entender el daño que se le está haciendo
al país. Este es un país inagotable porque la verdad es que no ha pasado un solo gobierno en el que no se hayan sonado importantes casos de corrupción. Yo le voy a decir lo siguiente. Me trae a la memoria en este momento el gobierno de Hipólito Mejía, que fue el primer presidente que trancó un funcionario en ejercicio de su gobierno. Recuerdo como ahora era director de bienes nacionales. El primer apresado del gobierno lo hizo Hipólito Mejía, ningún presidente había hecho eso. Ahora, todo el mundo sospecha de la comisión de actos de corrupción. Recuerdo cuando vino el tema del plan Renove. Sí. Las implicaciones que eso tuvo y cómo se percataron funcionarios en el ejercicio de sus funciones de dónde había tanto dinero como para agenciárselo para sí. Aquí hay una historia negra con el tema de la corrupción que tiene que parar. Le voy a decir lo siguiente, y no soy acostumbrado a estar ensalzando a nadie porque no va conmigo, pero tengo públicamente que reconocer que el presidente Abinader parece que está dispuesto a lo que sea para que su gobierno sea un gobierno pulcro, y el que se equivoque. Ayer pidió que el que no pueda cumplir que se vaya, porque lo van a sacar, lo van a votar. Hay un proceso para eso. Y yo creo que la población tiene que hacer conciencia de lo que está haciendo el presidente. Y hablo en primera persona porque se trata de él. Fíjense que contrario a la mayoría de los otros que hemos tenido en la historia de ejercicio público, el único que no tiene ningún familiar nombrado en su gobierno es el presidente Abinader, que anda mandando señales inequívocas de que el que se equivoque con el tema de la ética es porque quiere, porque él personalmente está resuelto a no permitirlo. El dinero que gana lo dona, porque tampoco está ahí sentado por un salario, está hablando de su voluntad, está enfocado en resaltar lo que es la figura de su papá, que fue un político, de los políticos más serios que ha tenido la República Dominicana, don José Rafael Abinader, en paz descanse. De manera tal que nosotros estamos en un buen momento. Tenemos una Procuraduría General de la República que está también dando muestra, en un proceso muy lento, porque hay que decirlo, el proceso es muy lento. El rumor público tiene peso en el sistema de justicia, incluso está estatuido que los fiscales pueden actuar por el rumor público. Usted no tiene necesariamente que llevar una denuncia, sino que está sonando por ahí que Eduardo Tavares se llevó un dinero y él puede ser objeto de una investigación. El pobre lo que tiene muchísima deuda, pero en este caso es un ejemplo. Exacto, claro que es un ejemplo. Solo resaltar que se mantenga, como lo ha dicho el presidente de la República, la independencia judicial del Poder Ejecutivo. Ha sido incluso una promesa de campaña del presidente de la República y hasta ahora se ha mantenido, y que los expedientes, como decía Yanira, que los expedientes se mantengan sólidos, porque pasaba con el procurador anterior, que traían gente, sin embargo, con un expediente flojo, y luego tenían que despachar. En este caso, la procuradora, doña Miriam, decía que ella no es partícipe de que se tranque gente de manera alegre, sino que haya sustento. Lo ella mismo que muy juiciosa, una persona, pero sí, totalmente diferente a lo anterior. Decía Yaniri en su intervención un aspecto que han abrazado el liderazgo político. Muchos de ellos podridos hasta el fondo, que no, tienen tan poca vergüenza que hablan del tema de la corrupción. Y es el tema que tiene que ver con el llamado debido proceso. Debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, que se le sigue el debido proceso. Justamente ese debido proceso son de las aristas que tiene el Código Procesal Penal. Porque hay que, yo tengo que recibir una acusación de la posesión de bienes, cuando yo lo que tengo es que demostrar cómo he obtenido lo que tengo, lo que se llama revertir el fardo de la prueba. Entonces, aquí tenemos un código proclive a la corrupción, y es responsabilidad, ha sido responsabilidad del cuerpo legislativo de la República Dominicana, que ha creado una serie de figuras que le permiten a los abogados y que le permiten a los imputados y que le evita a la persecución contra la corrupción, en este caso la Procuraduría,
acertar, apresar, incautar las propiedades que han sido robadas. Que hay otro tema con eso, con la ley de los lavados activos. Déjame decirte que ojalá esto sea modificado también. Aquí todavía a nosotros, a ninguno de nosotros, los ciudadanos de este país, no han dicho qué cantidad de recursos y cuál tipo de recursos y qué valor tienen esos recursos que en los últimos 10, 15 años se hayan incautado. ¿Quién sabe de qué se trata? ¿Alguien me puede decir a mí cuál es la cantidad de dinero? ¿Cuál es la cantidad de propiedades traducida también al dinero y el valor de la plusvalía que tienen en el mercado? La cantidad de vehículos que han sido incautados. ¿Alguien me puede dar algún número aquí, en este país? Pero peor aún, es que esos recursos que son incautados según la ley de lavado de activos son repartidos graciosamente entre algunas instituciones. Y yo me pregunto, ¿por qué el Estado dominicano, por qué el legislador de la República Dominicana crea una política legal de reparto, de la incautación de los bienes de los delincuencias? En este caso específicamente del narcotráfico. ¿Por qué esos recursos no van al fondo del gobierno central de manera directa? No ha de entenderse que todas las instituciones que se reparten esos recursos son parte del presupuesto nacional. ¿Dónde están los vehículos que se han robado? ¿Dónde están los apartamentos, casas de veraneo, fincas que se han incautado? ¿Dónde están los millones y millones y millones de dólares que se han incautado también? ¿Quiénes los han manejado? ¿Por qué todo eso no va a una cuenta del gobierno que es el que tiene todos los problemas sociales del país? De manera que cuando se está hablando también de la creación de una ley de extensión de dominio, tiene que hablarse de una modificación del reparto de esos recursos. No puede seguir siendo así. Que yo te diga que a la policía le toca tanto, a la Dirección de Control de Drogas tanto, no señor. Todo eso son órganos del Estado. Todo lo que se recaude, todo lo que se incaute, el producto de eso, tiene que ir a la cuenta del gobierno central. No puede ir a ninguna otra parte. Entonces, por eso es que yo, me perdonan que diga así de manera personal, en primera persona, quiero saber poco de los legisladores que tenemos. Lo digo públicamente. Precisamente ahí es donde está el problema, porque el nuevo Código Penal tampoco deja muy claro. No. Tampoco deja muy claro, y la pena a los que cometen actos de corrupción es muy mínima. De 2 a 3 años. O sea, es una cosa... Iba a tocar ese tema incluso más adelante, porque el nuevo Código Penal que está a punto de ser aprobado, y ya fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, y vino una segunda lectura, y lógicamente luego el Senado, castiga solamente de 2 a 3 años los actos de corrupción. O sea, muy inferior incluso al actual Código Penal que tenemos. Pero eso deja decir, eso deja como un apoyo a la corrupción. No, porque lo que pasa es que los mismos partidos políticos entonces no se ponen de acuerdo y no demuestran esa intención de solucionar el problema de la corrupción. Porque quiero decirte, ¿quiénes fueron los que realizaron ese nuevo código? Fueron los legisladores que representan los partidos políticos. ¿Y quién tiene la mayoría? Mira, hay una canción de Facundo Cabral que yo creo que cae aquí como anillo al dedo. Que en uno de sus, no párrafos porque no he escrito, he escuchado, de sus notas. De sus estrofas. Tampoco el sonido. Puede ser así. El gran Facundo Pero Cabral establece lo siguiente, esa canción de Facundo Cabral, que no se sabe quién es más ladrón, si el que funda un banco o el que lo robó. En esto se aplica a los legisladores porque es como si ellos mismos se estuvieran cuidando. Yo creo que esa figura que crea 2 o 3 años de castigo para el dolo, pudiera ser que una parte de ellos que están ahí en el Congreso se esté cuidando en la legislación misma. Exacto. Porque a propósito que el gobierno habla de ética, ese código de ética debe ser aplicado de manera automática y retroactiva en el Congreso, en el sentido de que nadie, se supone que nadie debe estar legislando para sí. Es muy posible
que esta sea una legislación para ellos mismos. Posiblemente sea el único artículo que leyeron. Exacto. Cuando ven a ver. El único que le importa. Leyendo el periódico ayer, mi esposa me decía que está convencida que este país es rico. Porque ella decía, pero ¿y cómo? 3.000 millones. Y este 3.000, y el otro se robó, y está parado el país, todavía está abierto el país. Y muchísima gente robándose miles de millones. Y todavía hay dinero aquí para resolver. Está abierto el país. El tema de la corrupción despierta mucha pasión, pero sobre todo hay mucha sed de parte de la población de que haya justicia. No es que caiga quien no debe caer, porque a veces involucran gente inocente. Que no mezclen la palabrita esa, caiga quien caiga, que eso está quemado. Vuelvo y digo, cuando hay una contaminación política de un expediente, como parece ha ocurrido con Odebrecht, parece. Ese es el mejor referente, ¿verdad? El de Odebrecht. No, hay muchos otros, están los tucanos también. Y por eso es el más grande, el de Odebrecht, más grande que los tucanos. Están los tucanos también, están ellos ahí. Y hay un poquito más para atrás también, otro caso que están ahí, de gente que están en carpeta. No, que anda ahí haciéndose creer que son gente en la sociedad. Mire, el ministro de Educación, vamos a decir que presionado por una parte de la sociedad también, tuvo a bien aperturar de manera presencial una especie de proyecto piloto en 48 municipios del país, de los cuales en 8 se dio un rebrote que alarmó a la República Dominicana de contagio entre los estudiantes. Inmediatamente se anunció la suspensión de esa docencia. El ministro incluso amenazó a los colegios privados que aperturen sin autorización clases presenciales. Debe ser sancionado, sí. Pero ¿qué ocurre? Vaya contradicción. El ministro también de Educación ha anunciado y anuncia en el día de hoy la integración de 21 nuevos municipios. Este señor como que se canta y se llora. Yo no logro entender cómo es posible que usted me esté cerrando 8 municipios porque fallaron los protocolos y usted con simpleza me dice, esos municipios van a volver. No, usted lo que tiene que hacer es hacer un descenso, una investigación de las razones que motivaron esos contagios en esos lugares. Es muy cómodo darse la mano y decir, no, volvemos a la virtualidad. Ese desparpajo con que se quiere manejar el sistema más importante que tiene el país, después de la salud pública, es la educación. No puede ser. No puede ser. Este país no puede ser un relajo en la institución que más dinero maneja, que más recursos efectivos maneja. Que cuando usted ve los flujos de caja, cuando usted ve las inversiones del sistema de educación, usted se pone las dos manos en la cabeza. Y que una parte importante de esos dineros, de manera muy correcta, están siendo usados para hacer el sistema no solo virtual, sino también visual y auditivo, porque a través de la radio y a través de la televisión hay un programa hermoso de enseñanza. Total, que cuando estábamos en la normalidad, nuestro bajo desempeño era una cosa que metía miedo. Me imagino que ahora eso no solamente va a meter miedo, sino que nos va a matar a todos, porque los baches, los vacíos que han tenido y tienen nuestros estudiantes es una cosa terrible, que cuestiona al magisterio, que cuestiona al sistema que paga al magisterio. Pero en este caso me refiero al aspecto que tiene que ver con la pandemia. Usted me cierra 8 municipios. No me explica cuáles fueron las razones, simplemente me dice que hubo un rebrote. Me amenaza a los colegios para que no aperturen de manera presencial. Y usted anuncia 21 municipios más. Yo quiero que alguien, porque hoy viernes estoy brutísimo, alguien me diga a mí cuál es la mecánica. Me cierra por un lado, amenaza por otro lado y apertura en otro lado. Me puse bruto hoy. La falta de investigación, precisamente, el punto que ha tocado Rubén, es lo que provoca
que el ministro de Educación y el ministerio completamente actúen sin ningún tipo de planificación. Aquí falló la educación llamada virtual o a distancia, el nombre que él le quiera poner. Eso es un desastre, eso no es real que funciona, eso fue una inversión o es una inversión que la República Dominicana y sus niños no la han aprovechado. Yo quiero que usted sepa eso, ministro, y si no, entonces salga a las calles y averigüe, vaya a las casas de los niños y vea cómo es que está funcionando. El tema de las clases semipresenciales, allá en la provincia de San Cristóbal, me hablaban de Cambita, y me decían que era el municipio donde se iba a impartir la clase semipresenciales y debo decirles que lo que me decían esos padres es que eso falló completamente. Muchos no se arriesgaron a enviar sus hijos y no se daba el protocolo correcto. Por lo tanto, aunque se mantenga vigente en ese municipio, debo decirle que los niños no están asistiendo porque los padres desconfían del protocolo que en las escuelas se imparte. Entonces, esa falta de investigación es lo que hace que el ministro tome esas decisiones así, sin saber la dirección hacia donde va el sistema de educación de la República Dominicana. El fracaso llega con eso y por tanto se pierde un dinero que lo invierten en lo que no se debe, porque la investigación es lo que va a decir en qué se debe invertir los recursos que llegan a ese ministerio. Sin embargo, vemos cómo no se hace la investigación y por tanto se llega a la conclusión de que el dinero se pierde el tiempo, se pierden esos profesores que están en la televisión y que están haciendo un trabajo extraordinario, que hay que decir. Sin embargo, los niños no lo pueden aprovechar porque no se aplicó de la forma adecuada. Bueno, señores, vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos en breve segundos.